Ya estamos de vuelta en la primera emisión y ahora tengo aquí conmigo en la mesa del programa, se lo agradezco mucho, a Arturo Luján Olivas, quien es director de la Fundación FICOSEC, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues en este nombre hay dos temas, la competitividad y la seguridad. ¿Cómo se interrelacionan? Bueno, aquí el sector empresarial en Chihuahua ha entendido que no podemos hablar de seguridad, de competitividad, si no hemos resuelto el problema de la inseguridad. No podemos hablar de prosperidad si la inseguridad sigue pendiente. Y en esa lógica, como es un requisito indispensable, pues el sector empresarial se autoimpuso una sobretasa a un impuesto estatal, al impuesto sobre nóminas. Es un impuesto que solamente pagan quienes generan empleos. De tal manera, ¿cuánto es el es una sobretasa del 5%, sí. Que en términos, un ejemplo muy sencillo es que un empresario en Chihuahua paga el 4.19% de impuestos sobre nóminas. El 4% es la base del impuesto y lo vienen 3 sobretasas. El 0.05 viene a caer a este fideicomiso y posteriormente un comité técnico conformado en su mayoría por empresarios decide los proyectos que hay que financiar. ¿Cuánto dinero hay en la bolsa, en el fideicomiso en este momento? En este momento no tengo el dato exacto, andaremos a lo mejor como entre los 100 millones de pesos, pero tenemos un presupuesto anual de recaudación de más de 260 millones de pesos. ¿Cuántas empresas participan en estas aportaciones? Hay más de 42,000 empresarios y empleadores. Todos los que están en la economía formal tienen aportación al fideicomiso. ¿Cómo se decide qué hacer con el dinero? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Pascal, porque hay un órgano máximo del fideicomiso, te decía, integrado mayoritariamente por empresarios, 20 empresarios y 4 servidores públicos, que hay todo un staff que le pone a consideración de este comité técnico los proyectos a financiar. Obviamente tenemos políticas de financiamiento, decidimos qué financiar y qué no. Y sobre todo vamos enfocados a 2 temas, ¿no? El tema de prevención de la violencia, que pues si no le invertimos a prevención difícilmente podemos pensar en cambiar las condiciones presentes para el futuro. Y en temas de fortalecimiento institucional, instituciones de prevención, seguridad y justicia. Por supuesto, el tema de competitividad está también atendido. Anteriormente estuvo aquí contigo Sergio Mendoza, Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, que por medio de ellos también ejecutamos la parte de competitividad. Ahora, Chihuahua es un estado muy grande, el más grande del país, y por lo mismo, geográficamente muy, muy distinto, la ciudad de Chihuahua y su área conurbada, la Sierra y Ciudad Juárez. ¿Cómo se deciden? Porque además en cuestiones de seguridad también hay diferentes realidades en estas 3 regiones y otras que hay en el estado de Chihuahua. ¿Cómo se decide en cuáles, impulsar proyectos? Bueno, de hecho, así es como dividimos el fideicomiso en 2 zonas. En la zona norte, que atiende, digamos, la región de Juárez y Nuevo Casas Grandes, y la zona centro-sur, que atiende el resto del estado. Y es a través de participación de empresarios locales, de consejos locales, en donde ellos son los que aprueban, digamos, preaprueban los proyectos para su región y posteriormente se suben a consideración del comité técnico del fideicomiso. Esto es, no sé si es un caso único en la República, pero no es muy frecuente. Sí, es un caso único. Bueno, han venido empresarios de toda la República, de una buena cantidad de estados, y no se ha podido replicar de igual manera. Hay esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en Guanajuato, en Nuevo León, en Jalisco, posiblemente tengan potencial de sacarlo adelante, pero tiene mucho que ver con la confianza del gobierno en el sector empresarial y el sector empresarial en el gobierno, porque te puedo contar historias hasta de terror, donde empresarios de algún estado decían, yo no le voy a ir a pedir al gobernador que me suba los impuestos, porque es pedirle que te suba los impuestos, con el riesgo de que no nos regrese esos recursos para que el sector empresarial decida. Que los use para otra cosa, ¿no? Es correcto. Y en el otro sentido también, de que el gobierno confíe en que esos recursos no van a ser para ir a golpetearlos, es al contrario, es para ayudarlos en algunos temas específicos donde el sector empresarial considera que hay que hacer inversiones estratégicas. Te puedo poner algunos ejemplos. Sí, es lo que iba a preguntarte. Dame un ejemplo de algún proyecto que se haya financiado de esta manera. Bueno, nosotros, por ejemplo, cofinanciamos una parte de la tercera etapa de la plataforma Escudo Chihuahua, que es, digamos, la plataforma tecnológica
de la ciudad de Chihuahua en temas de monitoreo, por ejemplo. Videovigilancia. En dos rubros muy específicos, sobre todo porque al sector empresarial le gusta medir los resultados de sus inversiones. Uno son unas unidades móviles, son cámaras que dependiendo, digamos así, de la incidencia de algunos puntos, se pueden mover y eso tiene un efecto inmediato. Y la otra son unas cámaras que se instalan a las entradas y salidas de la ciudad, que pueden identificar placa, vehículo con todas sus características a altas velocidades. ¿Ha habido éxito con el Estamos en etapa de monitoreo, sí, por supuesto. De hecho, yo creo que es uno de los grandes aciertos de las últimas administraciones en cuanto a la señal que se ha mandado muy poderosa de que si se hace algo mal, sobre todo en temas de robos, se hace algo mal en la ciudad, hay consecuencias. Yo creo que yo estoy convencido de que el mayor problema de este país es la impunidad. Y en la medida que las autoridades sean capaces de mandar señales de que la impunidad no es permisible, entonces las cosas pueden cambiar. Un ejemplo que me gusta poner de esto, de cómo sirve la videovigilancia, es Singapur. En una visita hace unos años le preguntaba a mi anfitrión, oye, ¿por qué no he visto ninguna patrulla aquí? ¿No tienen patrullas? Me dice, sí tenemos patrullas, lo que pasa es que no las vas a ver circulando. Me dice, tú párate en esa esquina 5 minutos y va a llegar una patrulla a preguntarte qué estás haciendo ahí, por qué no te has movido. Y yo creo que es un ejemplo de lo que se puede lograr con la videovigilancia, ¿no? Sí, la videovigilancia lo que te hace es sustituir, digamos, la patrulla, ¿no? Incluso la policía de aquí de Chihuahua tiene una escala de la capacidad que tiene, por ejemplo, el helicóptero. El helicóptero te puede sustituir aproximadamente, si no, la memoria no me falla, entre 12 y 16 patrullas. Por la cobertura que tiene, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, con la videovigilancia. Es aprovechar la tecnología y además hacer un mejor uso de recursos, ¿no? ¿Cuánto se ha invertido, por ejemplo, en este proyecto concreto por parte del fideicomiso? Híjole, ya estamos hablando de inversiones cerca de más de los 1,000 millones de pesos en toda la historia. El fideicomiso tiene 10 años que se formó. Recientemente nos ampliaron la vigencia del fideicomiso hasta el 2031. Y esto va variando. Esto está asociado directamente con la recaudación estatal en el concepto del impuesto sobre nóminas. Cada año, afortunadamente, viene siendo cada vez más amplio. Quiere decir que la actividad económica en la formalidad va creciendo. Y debo decir que, por ejemplo, en la pandemia nos sorprendió porque siguió hacia arriba, ¿no? Nosotros teníamos un escenario un poco más pesimista y nos sorprendió con una buena recaudación porque ciertamente la dinámica económica del Estado nos ha favorecido. ¿Qué otros proyectos, aparte de la vigilancia? Mira, te puedo hablar de, por ejemplo, proyectos que la gente que es detenida por los elementos de policía en seguridad pública, se les ofrece una tercera opción, no solo que estar detenidos o pagar una multa, sino cuando se les hace un tamizaje, una valoración psicológica, les podemos ofrecer cosas de control de ira, por ejemplo. Yo le llamo desactivar a los gallitos de la ciudad, ¿no? Los que se están peleando un día sí y otro también, y que generan muchos problemas a nuestras policías, o bien cosas como tener cuidados a nuestros niños y que no los cuide la calle, ¿no? Temas de prevención, la atención, por decir, canalizados por el Tribunal Superior de Justicia a generadores de violencia familiar, todo financiado por nuestra parte. Este proyecto ha sido súper exitoso porque yo creo que es una problemática generalizada en el país, la violencia de género y la violencia familiar, y por lo general se atiende a la víctima, no al victimario, y el problema prevalece si no lo atiendes. En esta mesa en donde se discuten estos temas, ¿se habla únicamente de hacia dónde canalizar los recursos o también se habla en términos, digamos, más generales de las políticas de seguridad? No, digamos que en esta mesa solamente es de decisión, pero nosotros tenemos un proyecto interno que ejecutamos directamente que le llamamos el Observatorio Ciudadano, y ahí tenemos muy claro que podemos articular e incidir. Por ejemplo, a mí me toca participar todos los lunes en la Mesa de Coordinación para la Paz Regional, que corresponde a la ciudad de Chihuahua, donde están todas las autoridades, y llevamos información, porque tenemos este observatorio, y hacemos análisis, y con este análisis se toman decisiones. Nos damos cuenta que sí podemos contribuir con ellos, sobre todo por esta capacidad de análisis que se ha podido desarrollar. Me queda un minuto, pero preguntarte, ¿qué datos relevantes recientes hay del observatorio? ¿Qué destacarías en cuanto a la seguridad en el Estado? Bueno,
Yo te diría algo que en realidad el tema, por ejemplo, de los homicidios es un tema de baja incidencia, pero de muy alto impacto, y que tristemente no está en el control hoy de nuestros gobiernos, ¿no? El que haya más o menos homicidios, y eso no más en Chihuahua, es en todo el país. Eso nos preocupa mucho porque, aunque no nos guste, es una medición a nivel internacional de los niveles de inseguridad, de la peligrosidad de nuestras ciudades. Y nosotros estamos muy expuestos, por decirte, a los warnings que pone el Departamento de Estado de visitas, ¿no? Claro. Este tipo de cosas estamos permanentemente insistiendo y hemos entendido que no solo se trata de reclamar, sino se trata de colaborar. Arturo, te agradezco mucho que a ti, hayas acompañado en el programa. Arturo Luján Olivas es director de Fundación FICOSEC, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana en el estado de Chihuahua. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí por Imagen. No se vayan.